bendiga. Amén. Bueno ha sido el Señor que nos ha permitido hoy, después de ese buen aguacerito, un remanente fiel llegar a la casa del Señor. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Voy a ponerme esto más ahorita porque se va. Dios ha sido bueno. Le doy las gracias de corazón, créanme, a todo aquel que todavía se acuerda de mi hermana Madeline. Gloria al Señor. Cuando no me ven por ahí, pues es que saben que estoy con ella por allí, bendito Dios. Se nos puso un poquito más malita, como les contaba a algunos hermanos y el pastor, de neumonía, me le pasó a pulmonía, pero le han aumentado la dosis de sus antibióticos, gloria sea al Señor, y esperando que haya esa poca mejoría, bendito Dios, a ver si sale de allí de una vez y por todas, gloria a Jesús. Y en esa estamos, y como les decía a las hermanas, me quedé el lunes, por eso no llegué el martes, hermano, a mis 52, pasar la noche en un hospital. No es fácil, calma, como dicen, no, güey, José. Después me cogí una alergia al amanecer de Dios, mi hermano, que cuando llegué a casa llegué muerta. Pero aquí estamos vivos, gloria sea al Señor. Seguimos para adelante, Irán, ¿verdad? Amén. Dios ha sido bueno. Vamos para la lección 13, gloria sea al Señor. El lunes, mientras estaba allí en el hospital, Gloria me manda un mensajito: Nana, vas a dar la clase. Yo dije, amén, amén, ya sé lo que se pueda, como yo le digo, bendito Dios, porque a mí me gusta, un ejemplo, Irán da la clase hoy, ya no sé qué tengo, ya he cogido como 2 semanas, o cojan entre, le toca a él, tengo mis 2 semanas para hacer esos apuntes, todo ese reguero, pero créanme que he sentido en el alma, no saben cuánto, después que usted estudia una lección, que la ha saboreado, no poder llegar a darla, como que eso, y esto fue en menos tiempo, pero la sabiduría la da el Dios del cielo. Y estamos para hacerla con su voluntad y no la nuestra. Gloria al Señor. Lección número 13. ¿Y con qué teníamos que terminar este trimestre? Yo tengo la mía aquí. Está bien, gracias, Maggie. ¿Con qué teníamos que terminar? Bendito Dios. Con David. Gloria sea al Señor. Porque mientras estudiaba esta lección, y según nos habla también en la introducción, esta tipología de Cristo, la palabra de Dios es fiel, es verdadera, que al día de hoy el hombre que ponga en duda que esta palabra, gloria sea al Señor, sea palabra de Dios dada por inspiración a hombre, gloria sea al Señor. Mire, hermano, es increíble, porque si usted ve desde el principio de la creación que comenzamos con Adán, estamos con David, gloria sea al Señor. La palabra ha ido, como dice aquí, no, usted no puede tomar una simple fracción de la palabra y aislarla, bendito sea el Señor, porque cada texto se entrelaza entre sí, mi hermano. Desde el principio se hablaba de un Mesías. Podemos ver que cuántos años más tarde, bendito sea el Señor, esa palabra fue cumplida, gloria sea al Señor. David, un varón de Dios, gloria a Jesús, que uno se pone a pensar, David, un muchachito tan chiquito, porque comenzó niño y lo vamos a ver, yo digo niño, en comparación a las edades, comenzó ese reinado, cómo vino a ser parte de esa genealogía de Cristo, porque Jehová Dios le prometió a David un reino eterno, permanente, gloria sea al Señor, hablando claramente. Y qué bueno que cuando llega el Nuevo Testamento, todo eso que se había estado hablando, tipología de Cristo, viene a cumplirse con Jesús. Porque usted se pone a pensar y póngase en el lugar de aquella gente que le decía a Jesús, hijo de David. ¿Tendrían ellos conocimiento del por qué le estaban diciendo Jesús, hijo de David? David era rey, Jehová le prometió un reino eterno. Bendito sea el Señor. ¿Quién sucedía al rey? Él moría y tenía hijos. Tenía hijos. Inclusive algún pariente más cercano, lo que se fuera, venía a ser. Jesús vino a ser de la genealogía. Si vamos a estudiar la genealogía de Cristo en el libro de Mateo, Jesús vino de la genealogía. Y qué mejor que él suceder en ese reinado, gloria sea al Señor, para un reino eterno. Aquí ya no hay sucesor. Jesús es un rey eterno, gloria sea al Señor, y es lo que vamos a estar estudiando, bendito Dios, en esta lección del día de hoy, una lección hermosa del rey David, gloria sea al Señor. Pero vamos a comenzar, bendito sea el Señor. Luma, ¿tú me podrías coger esa 1A, por favor?
Santo. Mano Antonio, usted me toma la B, ¿ok? Ajá. Santo. Dice, Samuel ungió a David por rey frente a su padre y hermano. David fue escogido en Belén en preferencia a sus hermanos. El 16, 1 y el 1. Samuel dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. El Señor le pregunta a Samuel que hasta cuándo iba a llorar a Saúl. Por un lado aprendemos, ¿verdad?, a ser sensible ante la caída, ¿verdad?, de un príncipe del pueblo, ¿verdad? O muchas veces cuando hoy día, cuando se nos muere un pastor o algún líder de la iglesia, ¿verdad?, tenemos que ser sensibles y sentir ese dolor por haber perdido una persona tan especial. Y Dios le dice a Samuel que lo iba a enviar a Isaí porque de sus hijos, ¿verdad?, le había provisto rey. Aunque la atención parece estar a un lado de los hijos, porque Dios no deja de honrar a Isaí, pues él honra a un padre que tiene hijos piadosos, útiles para el ministerio. Debemos orar que nuestra descendencia sea usada al servicio del Señor. Nosotros, ¿verdad?, podemos orar por nuestros hijos para que el Señor los use, y todas las generaciones también podemos orar por los nietos para que ellos puedan ser útiles de una forma especial en los caminos del Señor. En el versículo 11 hace ver que la elección de David fue en preferencia a sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón del hombre, y Dios sabía que el corazón de David era limpio y puro, como dice la palabra, ¿verdad?, que era conforme a, el corazón de era conforme a el Señor. La elección divina estaba basada en la condición espiritual de su corazón. Esto concuerda con Cristo, quien es el pastor de las ovejas y vino a ser manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Dios usa lo que aparentemente es vil y lo exalta en preferencia a lo que los hombres consideran sublime, ¿verdad? Un humilde pastor, ¿verdad?, porque él estaba pastoreando ovejas, eso fue lo que Dios eligió. Y también, ¿verdad?, cuando Cristo vino, Cristo se hizo humilde también y nació, ¿verdad?, en un pesebre, en un lugar humilde también. Amén. Pues a Maggie, que tenga la ofrendita, bienvenida será. Amén, gloria al Señor. Gracias, Luna. David fue escogido en Belén en preferencia a sus hermanos. Y comienza diciendo aquí, Dios tiene un tiempo para todo, todo, todo. Él no se atrasa, no se adelanta. Nosotros nos desesperamos, eso sí, gloria al Señor. Pero el Señor todo tiene su tiempo, inclusive el mismo hijo de David que escribió, bendito Dios, en el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, que todo tiene su tiempo bajo la tierra, gloria al Señor. Y qué mejor sabiduría para expresarlo en esa forma, bendito. Y dice que Dios había desechado a Saúl como rey. ¿Por qué fue, Tomás? Porque pecó, no obedeció a los dioses, tenía que esperar a Samuel para que Samuel fuera que lo dirigiera para la otra, y él se puso nervioso. El desespero. Lo llevó, mire, tal vez era una simple pruebita que el Señor le tenía, como dice, a ver qué tan paciente. Recogió todo lo que el Señor le mandó que matara todo. Y él
Ya tú sabes. Otra más que hizo, imagínate, otra más que hizo él. Bendito sea el Señor, y fue desechado como rey. Y como decía Luzma, que en ese primer texto el Señor le dice a Samuel, gloria sea al Señor, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Pero mire, imagínense en el corazón, uno se pone a pensar en Samuel de esa forma, el corazón que tenía él, de sentir y de llorar en su corazón y seguir de que Dios hubiera desechado a Saúl, gloria sea al Señor. Y como decía Luzma, es triste cuando un ser querido, un ministro, lo que sea, bendito Dios, parte de la presencia del Señor, pero yo lo llevaba un poquito más allá. Cuando nos sentimos, nuestro corazón todavía se sangra, vamos a ponerle de esa manera, y ese sentir cuando una persona que usted ha amado tanto dentro de una congregación se aleja de los caminos del Señor. Hermano, eso a veces causa un dolor tan es fuerte en un sentido. No sé usted, pero yo últimamente, sabiendo que la venida del Señor está tan y tan cerca, cada vez que vamos a la presencia del Señor es presentándole a esas personas que conocieron del Señor, pero que hoy no están con nosotros, bendito Dios, porque duele el saber que una persona le sirvió a Dios, estuvo ahí en la presencia del Señor. Yo me pongo y le digo al Señor, Señor, una persona que habló en lengua, danzó en tu espíritu, estuvo en tu presencia, predicó tu palabra, hizo lo que hizo, que es de esto decir, ¿por qué está fuera hoy? Gloria sea al Señor, y eso entristece nuestros corazones, bendito Sí. Dios. Pero sabemos que en la obra del Señor no se va a detener, porque ya esta persona no esté, gloria sea al Señor, ya se haya partido con el Señor o que se haya alejado, gloria a Dios. La obra del Señor, el propósito de Dios se va a cumplir con o sin nosotros, porque Dios siempre tiene o ya algo provisto de antemano, gloria a Jesús. Y eso lo podemos ver, bendito sea el Señor, que sabemos que la obra de Dios no se va a detener de esa manera. Y lo vemos cuando le dice, y coge a David y le dice, vete a casa de Isaí, que allí me he provisto. Ya el Señor lo tenía, mi hermano. Ya eso está, que Él va preparando, gloria sea el Señor, el caminito. Se había propuesto de uno conforme a su corazón, bendito Dios. ¿Y qué dice de Samuel? Que dice, luego Dios envía a Samuel a Belén, que significa casa de pan. Y haciendo un entre paréntesis, esos casas de pan a mí me gusta cuando hay predicaciones que marcan, impactan. Me estaba acordando de una predicación cuando dice de la casa del pan. Rapidito, la casa del pan, en la predicación era cuando Noemí y su esposo todos se fueron de Belén, porque cuando llegó la hambruna aquella que se fueron de la casa del pan, se fueron para otro lado, pero no sabe que cuando llegaron allá, que encontraron. Esa es tremenda predicación, mi hermano. Pero dice, recordamos que en Belén nació David y también Jesús, gloria sea al Señor, y el cual Jesús es pan de vida, bendito Dios. Dice, Dios no había elegido a los que a la vista de Samuel eran los idóneos, porque cuando Samuel ve a aquellos hermanos de Samuel, de David, mayores, bendito Dios, sí, corpulentos, grandes, eran hombres que estaban ya prácticos en la guerra, bendito sea el Señor, y él dijo, porque así son nuestros ojos, gloria sea al Señor. Nuestros ojos se enfocan en lo de afuera, bendito Dios, y rápido, pero como mencionó nuestra hermana Luma, sabemos que el Señor ve mucho más allá que eso. Porque Saúl no tenía el corazón conforme. Porque esa simple pruebita, yo le llamo pruebita que tuvo de tener, espérate un momentito, probó su paciencia, gloria sea al Señor, su dependencia de Dios, y en esa falló, gloria a Jesús. Y no que David no haya fallado, porque David falló, pero era un hombre, gloria sea al Señor, conforme al corazón de Dios. Cuando fallaba, se humillaba y reconocía su falta, gloria sea al Señor. Y a mí siempre me ha fascinado en el sentido de que, eso lo vamos a tocar un poco más, el tiempo que tuvo que esperar él para llegar a su reinado, pero cómo, aún habiendo recibido ese llamado de parte de Dios, ¿se acuerdan cuando tuvo la oportunidad de terminar con Saúl? Él pudo haber dicho, a mí la ungieron como rey, y habérsele subido un poquito los humos, como podemos decirnos nosotros a veces, ya a mí me ungieron como rey, a eso lo puedo yo coger y hincharlo cuando quiere. Tuvo la oportunidad de hacerlo, pero él supo esperar, como dice ahí,
todo en su tiempo. Él esperó en el tiempo del Señor. Gloria a Jesús. Y algo más que dice aquí, la elección divina está basada en la condición espiritual del corazón. Dios usa lo que aparentemente es vil y lo exalta en presencia a lo que los hombres consideran sublime. Primero de Corintios, capítulo 1 nos dice, gloria al Señor, versos 27 al 29, dice, voy a leer el 26, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Porque a David ¿dónde estaba? En el campo, a tal nivel, miren cómo lo tenía, que cuando Samuel pregunta que si era, le pregunta ese ahí, ¿sería alguno más? Ah, sí, allá hay otro, el más chiquito, vamos a ponerlo así, sí, ese está como si lo tuvieran como menospreciado un poco, pero si ese es el chiquito, ese nada que ver aquí, ¿qué va a hacer esos reyes o qué va a hacer a lo que venga? Menospreciado, pero ese, dice, escogió Dios, gloria sea al Señor, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, gloria sea al Señor, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque habrá gente sabia y muy sabionda por ahí que se tiene los ojos, pero no es lo mismo que ese que es humilde, ese que su dependencia viene de arriba, gloria sea al Señor, que todo lo que hace, que todo lo que dice es esperando en el de allá arriba. Nada lo hace por su propia voluntad, nadie lo hace para jactarse, sino para darle la gloria y la honra a aquel que lo llamó, gloria sea al Señor. Manotoni, David fue ungido para el reino y el Espíritu de Dios vino sobre él, gloria sea al Señor. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hay tres cualidades físicas descritas aquí sobre él: rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. A pesar de la buena apariencia de David, lo que impulsó a Samuel a ungirlo fue su corazón, el cual era conforme al de Dios. Así, Cristo fue ungido desde antes de la fundación del mundo para venir a salvarnos. Además, la hermosura física de David ilustra a Cristo, quien es el más hermoso de los hijos de los hombres. Salmo 45:2. El ungido de David en Belén fue el primero de 3 ocasiones. Aquí fue ungido en preparación para el reino, delante de su padre y sus hermanos. Luego fue ungido como rey de Judá y finalmente presentado como rey en todo Israel. Cristo, el Mesías, fue ungido para 3 funciones. Primero, como profeta, para ministrar el ministerio terrenal. Luego, como sacerdote en su muerte, resurrección y ministerio a la diestra del Padre. Y finalmente, para ser rey en su reino milenario. Segunda, Samuel unge a David en medio de sus hermanos y el Espíritu de Dios vino sobre él. A partir de aquel momento, David era legalmente el rey de Israel, debió esperar unos 15 años hasta ocupar el trono. Debió esperar 15 años para ocupar el trono. 15 años, no fueron 15 días. 15 años, mi hermano. Santo Dios.
David fue ungido para el reino y el Espíritu de Dios vino sobre él. 7 hijos de Isaí habían sido eliminados como candidatos al trono de Israel y entró Davidcito. Y cuando se hace esa expresión, mi hermano, que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, yo no sé si él le había dado tiempo de irse a bañar cuando lo llamaron, porque él estaba por allá con las ovejas, él estaba bregando en el monte. Y si aún así era tan bello y tan hermoso, mi hermano, porque eso tenía que haber venido, créanme, coloroso no era. Porque de estar bregando con animales en el campo, en el monte, a flores no olía. Y venir así todo sucio, como se sea, y Samuel ver esa belleza en él, gloria sea al Señor. Y decirle Jehová, decirle, levántate, gloria sea al Señor, y úngelo porque este es. Gloria sea al Señor. Dice, lo que impulsó a Samuel a ungirlo fue su corazón, el cual era conforme al de Dios. Dice, la hermosura física de David ilustra a Cristo, quien es el más hermoso de los hijos de los hombres. El Salmo 45:2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó de tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y dice que la hermosura del Señor tiene que ver con su vida intachable, porque ese es el problema de nosotros, vemos mucha belleza por el fuera, de Jamona. ¿Ustedes la ven? Vemos mucha belleza por fuera. Usted sabe que hay muchos muchachos que se casan o igual con las muchachas con mucha belleza por fuera, pero cuando vienen a conocer el interior de la persona, mire, Shrek se queda corto al lado de él. Porque hay mucha belleza por fuera, pero por dentro, mi hermano. Pero la belleza del maestro, gloria sea al Señor, habla que fue de una vida intachable. Usted no se ha puesto a mirar, y lo hemos visto a veces hasta en testimonio, y hemos podido ver de personas cuando están hundidas en el pecado, lo feo y lo horrible que se ven, y una vez llegan a la vida, llegan a los pies del Señor, esa transformación que hay, gloria sea al Señor, en esa criatura, pues fue la persona más hermosa como usted la ve, porque se irradia el brillo del Espíritu de Dios en esa persona. Fíjate, y yo diría, ¿verdad? Ahora lo voy a poner en forma del mundo. Sí. Algunas veces nosotros vemos una persona y pues físicamente no es muy linda que digamos, es feíta, ¿verdad? Pero no es verdad, pero su forma de ser, tiene un su alma, dulzura, su forma de hablar, la hace ver hermosa. Eso mismo. Bella, preciosa, porque lo es así. Que dan deseo de uno quedarse o conversando o estar con esa persona o cualquier cosa a ese nivel. Gloria a ese Señor. Mejor ejemplo que se de Jamona no podemos. Porque hay personas bien hermosas, muy bonitas, Que son unos y al ojos. contrario son limón verde. Que nada más con que digan la primera palabra, usted hace ¿Qué es esto? esto, gloria sea al Señor. Pero nuestro maestro es bello y es hermoso. Y yo creo que eso nos da ejemplo a nosotros como hijos de Dios de cómo debemos de ser ustedes. Fíjate, cuando yo estaba estudiando esta lección, busqué en Google, Googleaste. busqué que si en la Biblia había una descripción físicamente del maestro, y no lo hay. Quiere decir, aunque pues, me dieron otro ejemplo, quiere decir que físicamente como ellos lo pintan y como él no es Es así. que tú te imaginas, pasó lo mismo que Moisés. Si el cuerpo de Moisés hubiera estado a las manos del pueblo de Israel, ¿no lo tendrían como Dios? Si hubieran puesto una descripción de Jesús como la que están dando de David, tú te imaginas los cuadros que hubieran hecho según ellos a su perfección de lo que hubiera sido Jesús, un rubio, vamos a poner por ejemplo lo que se sea de ojos así, lo hubieran hecho. Pero yo, ¿verdad? Google me dio otra información, ¿verdad? Me dice que lo que estaba pasando ahí es que, vamos a poner por ejemplo los chinos, todos los chinos son
Así, ¿verdad que sí? Sí. Tienen todito la Unos misma- rasgos que lo identifican. entonces ellos se dejan llevar por ese por el- camino. Eso, miren. Sí. por las etnias esas de que identifican a cada país, a cada Por eso pueblo. ellos se dejan llevar. De eso se dejan tirar. Esa es. Sí, porque yo vi un programa también que ellos, unas computadoras, lo que es la ciencia, usando unas computadoras, como tú dices, dejándose llevar de esa imagen, trataban de buscar lo que era la imagen Lo del que era Señor, la imagen, dejándose right. llevar de ese, porque ellos hasta cómo son los huesos de esa gente israelita, de todo eso, donde quieren llegar, pero no van a llegar, Amén. no van a llegar. Porque yo creo que bien dice la palabra que el que le ve, queda muerto, porque su hermosura es. No pudo Moisés. Gloria sea al Señor. Dice, este ungimiento de David en Belén fue el primero de 3 ocasiones. Porque dice, aquí fue ungido en preparación para el reino. Luego fue ungido como rey en Judá. Y finalmente fue presentado como rey en todo Israel. Ahora, hablando de Cristo, dice que es el ungido de Dios el Mesías. Él fue ungido para 3 funciones. Número 1, como profeta para su ministerio terrenal. Luego como sacerdote en su muerte. Y dice, y finalmente para ser rey en su reino milenario. Gloria sea al Señor. Si usted ve, volvemos a lo mismo, esa tipología de David con la vida de Cristo, mi hermano. Es como si el que vio vivir la vida de David, gloria sea al Señor, y cada paso de David, bueno, lo vemos nosotros ahora, pero yo sé que en ese tiempo ellos ver cuando se hablaba del Mesías, verlo de esa forma, gloria sea al Señor, pero fue una enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Dice, Samuel unge a David en medio de sus hermanos. David era legalmente el rey de Israel, pero debía esperar unos 15 años hasta ocupar el trono. Por eso es que dice la palabra, y volvemos como hablamos ahorita, que él tuvo chance de haber matado a Saúl por 2 o 3 ocasiones fueron, si no me equivoco, gloria sea al Señor, que tuvo la oportunidad. Y estos 15 años que David pasó, no fue que David, el Señor lo ungió y él se fue a bregar con sus ovejitas, a pasarla bien allí entre los osos y defendiéndolo. Porque esos 15 años aproximadamente de la vida de David que tuvo que esperar para ser ungido como rey, fueron 15 años de prueba, fueron 15 años de momentos difíciles. No fue que él estuvo, gloria sea al Señor, pasándola bien esperando su turno a que Saúl se muriera para ir a ocupar su lugar. Lo primero que tuvo que hacer David después que lo ungieron, ¿qué fue? Pelear con Goliat. Lo primero, hacerle Lo frente primero. lo que un pueblo lleno de hombres con espadas, hombres de guerra, le tenían miedo, gloria sea al Señor. Un muchachito vino a hacerle frente a uno que me gusta cuando le dice que vino a desafiar a los escuadrones del pueblo de Dios, gloria sea al Señor. David pasó por muchas pruebas antes de ocupar el trono, igual que lo que le pasó al maestro. Miren, fue perseguido a manos de Saúl, porque Saúl, ¿cuántas veces no quiso matar al pobre muchacho? Un montón de veces. Y David diría, ¿pero qué le hice yo a este? Yo no pedí que me ungieras conmigo. Y de Saúl detrás de él. Fue perseguido, fue malentendido por sus hermanos. Hermano, a los hermanos de David, la cuestión no le cupo bien. Inclusive en el momento dado, como menciona Ramona, cuando estaban allí frente a Goliat, ¿qué le dijo uno de los hermanos? Mira, lárgate, vete para casa. Como que dice, ¿qué haces tú aquí? Como que ese muchachito lo tenían, como mencionamos al principio, como echado para un lado. Tú aquí como que no compones nada, gloria sea al Señor. Y eso era lo mismo de la casa. Inclusive dice que tuvo que pelear contra osos y leones antes de ser proclamado monarca. Mire, mi hermano, yo me acordaba que una persona que iba a ser puesta como pastor en una iglesia, primero, siendo miembro de la congregación, si tenía que comenzar limpiando el baño, comenzaba limpiando el baño, vamos a ponerle así.
Primero se le probaba cómo de fiel era en el ministerio en la casa del Señor. Hasta como maestro, se le ponía de niño. Maestro, como se ponía en todas las bases, lo que se fuera. O era presidente, se veía su disponibilidad, su trabajo, su dedo dentro de la casa de Dios. Luego inclusive venía y se recomendaba para el distrito. Trabajaba de ayudante en el distrito. Ahí se iba preparando. Se preparaba con el MIPA. Luego estaba esa confirmación de ese llamado, que entonces venía esa solicitud al pastorado. ¿Y hoy en día? Hoy en día es, tengo un llamado, suben allá, vente que tengo una iglesia vacía, te necesito. En ocasiones aún sin la llenura del Espíritu Santo, sin ayunar, sin orar, sin leer la palabra del Señor, nada más que googleando. No me mires a mí. ¡Alto! Ay, Raola. Nada más, hermanos, miren cómo han cambiado las cosas. Y aún vemos el ejemplo aquí de David, todo lo que tuvo que pasar en su vida para venir, aparte de que había sido, ya tenía ese llamado, vamos a ponerlo así, para el reinado, todo lo que tuvo que pasar ese hombre, demostrar su fidelidad, demostrar su amor, su entrega, todo por el pueblo de Dios, para luego él venir a ser coronado rey. Gloria sea al Señor. ¿Y qué dice entonces? Dice, él es conocido como varón. Ok, vamos atrás. Tuvo que pelear con él. He aquí un cuadro maravilloso de Jesús. Es conocido como varón de dolores y por ello también sufrió desprecio y desechado entre los hombres. Fue malentendido por su propio pueblo, porque a los suyos no lo recibieron. Él vino a un pueblo que lo despreció, a los mismos suyos, gloria sea al Señor. Sus hermanos, nada, sus hermanos judíos no le recibieron. Sufrió también la traición de uno de sus discípulos, la negación de otro, gloria sea al Señor. Ahí podemos ver todo lo que Jesús tuvo que padecer. Igualmente, llegó a la cruz, pero está sentado a la diestra del Padre. Todo lo que tuvo que pasar él para obtener una victoria, gloria sea al Señor. Todo ese desprecio, todo ese maltrato, gloria sea al Señor, pero obtuvo una victoria, gloria sea al Señor, que hoy está sentado en el trono, gloria a Jesús. Dios ha sido bueno y maravilloso, iglesia. Yo creo que uno se pone a analizar lo que estamos viviendo hoy día, y yo vuelvo y repito, yo sé que es así. Yo de momento le digo, Señor, después de tantos años, todo lo que yo he escuchado durante todos estos años y decir, uno está viviéndolo hoy, este último tiempo que se había predicho que iba a llegar, gloria al Señor, y que llegó, gloria a Jesús. Mi hermano, a la verdad que la venida del Señor está ahí, a la puerta. Usted y yo como siervos de Dios vamos a guardarnos, vamos a retener la sana doctrina, vamos a mantenernos firmes, no vendamos la palabra, gloria al Señor, que aún como hemos sido llamados, tal vez no tenemos el llamado a un pastorado, a ser evangelista, lo que sea, pero somos llamados discípulos del Señor, a hacer la obra del Señor. ¿Que tenemos que padecer? Sí, tenemos que padecer, pasar necesidad, como yo sé que si no paso necesidad, como yo sé que Dios es mi suplidor. Que llega un momento de enfermedad, o tal vez no directamente a uno, pero a un familiar, y cómo yo puedo ver a un Dios sanador. Cómo yo puedo esperar en un Dios. Es un momento, lo pasó David, lo pasó Jesús. Usted y yo no estamos exentos de pasar, de ser perseguidos, de ser marginados, de ser despreciados, de ser... ¿Qué tantas cosas, gloria sea al Señor? Y más aún ahora que la venida del Señor está cerca. Leía yo en estos días, mi hermano, hay que orar. Que en Canadá, gloria sea al Señor, es increíble que el gobierno que está actualmente pasó una ley, mi hermano, y eso es triste, y eso llegar a aquí, como uno, vamos a ponerlo a los Estados Unidos, que somos parte de aquí a Puerto Rico, donde dice que le está quitando el derecho a los padres, que yo como madre no puedo instruir a mi hija en el evangelio o con la decisión de decir en cuestión a las personas homosexuales.
a que eso es pecado, a que tú eres un varón o tú eres una niña. Tú no le digas eso ellos lo van a escoger más luego. Que todo lo que cuando al padre que cojan enseñándole a los hijos cuestión de lo que es el género, la ley puede quitárselos y sacarlos del hogar. Se lo van a quitar, ¿eh? ¿Sí? Eso está en Canadá. A todo padre que cojan enseñándole a los hijos una verdad como esa, eso es tú educar. Solamente decírsela. Sí, tú lo estás educando ya, te lo puede quitar el gobierno, ya no son tuyos. Miren a dónde hemos llegado, a donde el enemigo que sabe que le queda poco ha llegado. Guárdanos el Señor y gloria al Señor. No es que me haya salido el tema, a la jueza esa que se escogió, gracias al Señor que ya la aprobaron, la que Trump había cogido, que los demócratas no la querían porque era una mujer conservadora, ella es carismática. Los demócratas lo que quieren es que la balanza entre los jueces no se moviera, porque a poner una mujer que fuera conservadora, pues ellos entonces se ven más apretados a que no puedo hacer lo que a mí me dé la gana con él y llevar las cosas a un extremo, mi hermano. Eso fue una lucha horrible, pero gloria al Señor que entró esa mujer. Bendito Dios, y pudieron juramentarla. Pero de lo contrario, las leyes que se están imponiendo, mi hermano, hay que orar. Hay que orar, porque tú pares ahora a tus hijos no son tuyos, y ten cuidado con lo que tú le enseñas, porque te lo voy a sacar de la falda. Y así están los gobiernos. Nos ayuda el Señor, la iglesia, nos ayuda el Señor. Solo Dios. Vamos a seguir, bendito sea Dios. Hermana Juanita, cójame el doja. Amén. Nos coja, como dicen por ahí, confesado. En segunda de Samuel. Vinieron todos los hijos de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: hemos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, era tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvía a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y dice, Dios había dado promesa a David que él apacentaría a Israel. Todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y le mostraron lealtad. La forma como lo hicieron fue decirle que ellos eran parte de su hueso y de su carne, lo que mostraba que tenían el mismo propósito de unir. Aprendemos que la unidad del pueblo es un milagro provisto por Dios como prueba de su aprobación a sus siervos. O sea que el pueblo de Israel vinieron a donde David le dijeron que ellos estaban para ayudarle y que ellos eran carne de su carne y que ellos estaban ahí prestos. Dice, aprendemos que la unidad del pueblo estaban unidos en un milagro provisto por Dios como prueba de su aprobación a sus siervos. Había una aprobación de ellos que estaban unidos con lo que Dios, con la unción como lo habían unido como rey. También testificaron que aún desde que Saúl reinaba, era David que sacaba a Israel a la guerra. Aquí aprendemos que el entrenamiento divino, el ministerio comienza mucho antes de ejercer públicamente el llamado. Por tanto, debemos ser reforzados en la área donde servimos. Ahora, a su debido tiempo, podremos ser provistos de una posición de servicio de mayor rango. O sea que David, ya como aún desde que Saúl reinaba, era David, ya que Dios le tenía ya prácticamente ese ministerio, porque él le ayudaba a Saúl en la guerra, como pasó con Goliat, que lo mató. Y vemos no tan solo eso, desde niño, que hacía él pastoreando las ovejas de su padre. Eso era un ministerio que Dios le había puesto a él. ¿Para qué? Para prepararlo en el futuro
que él iba a reinar en un ejército grande, en un pueblo grande. Aquellas ovejas eran como si hubiera sido un pueblo para él. Y vemos que eso era la preparación que Dios le tenía a él. Dios prometió a David que él apacentaría a su pueblo Israel, como hace con su oveja, así Dios le prometió. Aquí no queda claro que la labor de los obreros del Señor no es meramente dirigir al pueblo, sino sobre todo ministrarlo espiritualmente. El obrero cristiano que es apacentador debe saber cuidar de su rebaño del Señor y darle el alimento espiritual que el pueblo necesita. O sea que aquí vemos que David ya Dios lo estaba preparando desde pequeño, porque Dios ya le tenía el ministerio de que él iba a reinar a su pueblo. Y vemos que él era dice que el obrero cristiano es un apacentador, debe saber cuidar del rebaño del Señor, darle el alimento espiritual que el pueblo necesita. Así que David ya sabía cómo cuidar del rebaño. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, era desde pequeño que ya Dios lo tenía señalado cómo tenía que cuidar un rebaño. El Señor darle el alimento espiritual que el pueblo necesitaba. Así que vemos aquí que David, Dios lo estaba preparando poco a poco, y vemos desde que Dios lo unió como trabajó también en la guerra cuando fue a llevarle alimento a los hermanos. Vemos que ahí cuando él oyó que Goliat estaba maldiciendo al pueblo de Israel, ahí el celo que tenía por Dios, por la casa del Señor, él actuó de la manera que pudo enfrentar a aquel gigante tan grande y tan bocón, vamos a ver, porque aquel hombre no hablaba nada bueno del pueblo de Israel, lo saciaba. Mas sin embargo, David, siendo un hombre tan pequeñito, un muchachito se enfrentó a ese hombre tan grande. ¿Por qué? Porque el Señor ya tenía algo especial con David. Era algo que era valiente, un muchacho valiente, un privilegio de una persona que va a tomar un puesto tan grande como rey de un ejército tan grande como el pueblo de Israel. Y era valiente, y no le tenía miedo a nada, ni aún a Saúl. Cuando Saúl trataba de matarlo, él huía, pero él podía matar a Saúl cuantas veces no se presentó esa oportunidad. Mas sin embargo, siendo él ungido como rey, dijo: líbrame Dios, poner la mano sobre el ungido de Jehová. Cuando estaba en aquella cueva, Saúl escondido, David escondido, mas sin embargo Saúl llegó allá con su ejército, podía matarlo, sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Por temor a Jehová, porque era un muchacho que de verdad su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era un muchacho que Dios lo escogió desde el principio para que fuera rey. Amén. Amén. Gracias, hermana Juanita. Dios había dado promesas a David de que él apacentaría a Israel. Me gustó la historia, si usted lee del capítulo 3, antes de llegar al 5 de cuando David estaba en Hebrón, gloria sea al Señor, que me habla de que estaba Abner, que estaba al servicio del hijo de Saúl, gloria sea al Señor. Ustedes estaban en guerra, pero David hizo alianza, hizo un pacto con Abner, todo estaba en paz. Pero llega siempre un chismoso y viene y le dice a Joab, se lo estoy haciendo corto, léalo, está bien interesante, y le deja saber de que David había despedido a Abner, lo había despedido en paz, y se enfureció, gloria sea al Señor, a tal manera que dice que Joab fue y lo asesinó, gloria sea al Señor. Pues dice, porque Joab, pues Abisai y su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Y el sentir de ellos era de que porque David lo había dejado ir en paz, gloria sea al Señor, ese corajito estaba. Está bien interesante esa historia, pero
Lo que ellos no sabían era el sentir que tuvo David cuando se enteró de esa muerte, que inclusive dice que hubo hasta silicio, hubo duelo, gloria sea al Señor, por la muerte de este Abner. Pero sucede que entonces este Isboset, gloria sea al Señor, el cual era hijo de Saúl, al saber que Abner, que era el aliado, el que estaba al frente de él, había sido asesinado, pues tuvo miedo, gloria sea al Señor. Pero qué triste en esta historia que dice que vinieron dos, porque siempre hay dos, como quien dice, yo me quiero ganar el favor de mi jefe. Así, yo me quiero ganar, tú verás, se confabula con otro y dice, vente, vamos a hacer esto, que vamos a ganarnos, el bonito viene, el bonito viene. La cuestión es que se juntan estos dos, mi hermano, y dice que fueron a esta casa, donde la mujer que estaba, la criada, gloria sea al Señor, como que se fue a coger una siestecita, gloria a Dios, y dice que estos dos se llamaban Recab y Baana. Sus hermanos se introdujeron en la casa de él, ¿verdad? Y dice que cogieron a Isboset dormido en su lecho, lo hirieron y lo mataron, le cortaron la cabeza y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino de Araba. La cuestión es que cuando llegan donde David, le dijo lo más contento, mira, vamos, palabra nuestra así, mira lo que hicimos, lo que logramos. Ay, mi hermano. Esos dos no saben la sentencia que pusieron sobre su cabeza, ni que David necesitara algo de ellos. Un hombre que peleaba contra osos, contra leones. ¿Qué voy a necesitar yo que tú hagas por mí? Cuando llegan donde él, mire lo que dicen, que cuando uno me dio, dice, y David respondió a Recab y a su hermano, hijo de Rimón, y le dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Dice, que cuando ustedes se acuerdan de la historia, gloria sea al Señor anterior, de aquel que le vino con el cuento de cómo había morido Saúl, que aquel dijo, wow, tú me vas a decir, ¿qué le pasó a aquel? Que dice aquí, dice, he aquí Saúl ha muerto. Cuando le dio noticia, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí, le maté en Siclag en pago de la nueva, del aviso. ¿Qué le pasó a estos hombres? Dice, cuanto más a malos hombres que mataron a un hombre justo en su cama, estaba durmiendo, ni siquiera le había hecho frente a este varón, le cortaron la cabeza. Dice, ahora pues, ¿no ha de mandar yo su sangre de vuestra mano y quitaros de la tierra? David ordenó a sus servidores y ellos lo mataron, le cortaron las manos, los pies y los colgaron sobre el estanque. Esos se ganaron de broma. Entonces ahí es que entonces David, como leímos, la hermana mencionó al principio, dice, vinieron todas las tribus de Israel a Hebrón y hablaron diciendo, aquí, hueso tuyo y carne tuya, somos todos tuyos, David. Como decía la hermana que habló, David se ganó eso, porque David no esperó ser rey para hacer lo que tenía que hacer. David luchó por el pueblo, David defendió el pueblo, David siempre hizo frente, gloria sea al Señor, se ganó ese, no esperó. Yo no voy a esperar llegar al pastorado para ser un hombre justo, para ser un hombre servidor, para ser un hombre... No, él no esperó eso. Él se ganó el respeto de todo ese ejército porque desde antes, como dijo Ramona, desde chamaquito nene todavía, que todavía estaba en una esquina, no le hizo frente él a uno que al Goliat, como le dijo, que estaba la palabra esa, contra los escuadrones de Jehová, gloria sea al Señor. Ya él lo había hecho, gloria sea al Señor, antes de. Debemos esforzarnos en el área donde servimos ahora. Es ahora, gloria sea al Señor. Si el Señor te dio una palabra, Él la va a cumplir. Pero mientras tanto, haz lo que tienes que hacer ahora, gloria sea al Señor. Y a su debido tiempo podremos ser promovidos. Vas a ser gobernadora Ramona a una posición de servicio de mayor rango. Es así. A veces queremos comenzar desde arriba, mi hermano, y las caídas desde muy arriba son más duras. Hay que comenzar desde abajo, gloria sea al Señor. Aprendemos que cuando Dios está con sus siervos, la victoria está. Mire, mi hermano, eso no hay que decirlo. Si Jehová Dios está contigo, ¿perdón? ¿Quién contra nosotros? Gloria al Señor. Jehová nos va a dar la victoria. Jehová es quien pelea por nosotros. Jehová es el que nos levanta. Jehová es el que nos sostiene. Pero tenemos que estar debajo de sus alitas, ¿verdad?
No podemos ser como los pollitos que están fuera de las alitas de la gallina, que viene el ratón y tenemos que estar, para que mamá gallina los cubra, tienen que estar debajo de sus alitas. Así somos nosotros. Para recibir toda esa protección, esa bendición de Jehová, tenemos que estar bajo sus alas. El obrero cristiano es un apacentador. Debe saber cuidar del rebaño del Señor y darle el alimento espiritual que el pueblo necesita. Dice y subrayé, la actitud espiritual del siervo de Dios debe ser de comunión con su Señor. Porque si no hay una relación íntima con el jefe, hay problemas. ¿Verdad? Hay problemas. Y de un profundo escudriñar de la palabra. Relación íntima con Dios. Esa búsqueda entre el ayuno y la oración, pero sin dejar atrás la palabra del Señor, a fin de brindar correctamente el alimento que el pueblo necesita. Porque una persona que estudia la medicina para saber que cuando llega un enfermo donde él, a base a los estudios y las experiencias que él ha tenido, gloria al Señor, puede sentarse con ese paciente, escucharlo y dado a los síntomas que la persona le dé, ese médico pueda tratar esa enfermedad. Pero es porque se dio la tarea de estudiar, se dio la tarea de aprenderlo. Pero si entonces yo como médico, si una persona viene delante de mí necesitada, viene con una situación o lo que sea, ¿cómo yo lo voy a ayudar? Primeramente estoy desconectado del cielo, lamentablemente. No hay una comunicación con el jefe, vuelvo le digo, con el de allá arriba. No hay oración, no hay ayuno, no hay lectura de la palabra. ¿Cómo me voy a empapar yo para darle a otro? Si yo no tengo que darte, Ramona. Sorry, tú eres el punto, no es Irán. Hoy no es Irán, hoy es Ramona. ¿Cómo te voy a dar a ti algo yo de lo que yo no tengo? Por eso es la importancia de que usted y yo tenemos que estar llenos, tenemos que estar, mi hermana, agarrar todo lo que podamos, porque la necesidad que hay es grande. Gloria a Dios. Mire, yo tengo unas tarjetitas que me han dolido tanto y tanto en el alma, créanmelo, porque las compré la semana antes. Me acuerdo que fui a Walmart, estaba en Ponce cuando eso, y compré unas tarjetitas. Compré hasta unos de estos bien, porque yo estaba ilusionada con que llegara el día del ayuno congregacional, porque la tenía para una dinámica. Y ahí estalló el contrariado COVID. Me quedé con las tarjetitas, que a diario las estoy viendo, y unas cositas bien nice. Están créalo todavía. El mes que viene venimos para aquí. Santo. Bueno, sí, el mes que viene venimos para aquí. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Pero me dio con que yo tengo unos que son unos mensajitos bien chulitos. Y me dio con llevármelo, gloria al Señor, para el hospital. Yo dije, pero Señor, algo hay que hacer. Y aproveché, y a cada enfermero que llegaba, yo dejaba que atendiera a mi hermana, y a veces se desahogaban, y yo venía la tarjetita y le daba supervisión, y hablaba cualquier cosita con ellos. Y una viene y dice, inclusive cuando me fui a ir al otro día por la mañana, me dice, gracias por la bendición. Usted no sabe a veces con lo más mínimo, con lo que usted puede llevar la bendición a una vida. Gloria a Dios. Con lo Gracias, más Dios. simple, con lo más, ¿a qué me voy a llevar yo eso? ¿Qué votar yo? Que Dios no lo van a coger porque van a pensar que la mano con el COVID. Mira, usted no sabe con la dulzura, con el de esto que dice, ay, gracias, y lo leían allí mismito, ¿sabes? Gracias por la bendición. Y esa bendición es gracias por la bendición. Aunque con COVID o sin COVID tenemos que seguir empapándonos, porque hay trabajo y mucho trabajo que hacer, mucha necesidad, gloria al Señor. Aparte de la necesidad que está en el pueblo de Dios, allá afuera hay un tumulto que nos necesita. Y si usted y yo no estamos empapados, no tenemos que darle, ay santo, y nosotros somos el instrumento del Señor para ayudar a esas personas. Vive Jesús, amén. Bendito sea el Señor. Así que tenemos que escudriñar la palabra y entrar en esa comunión íntima con el Señor. Por eso es que a Ramona le voy a dar la vez. Sí, para que ahora me hable, me tire un razón. Dice, David tenía 30 años cuando fue ungido por rey de Israel, las 3 y las 5. Y
Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey de Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. La sincronía conmigo. Sí. Y en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años y sobre todo Israel y Judá. Ok. Dice, David lo ungieron 3 veces. En Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses. En Jerusalén 33 años y en Israel de Judá 3 años. El versículo 3 muestra que ahora se nombra a David como rey y hizo pacto entre él y los ancianos y toda la tribu. En otras palabras, estaba el pueblo completo, porque como le tocó a Maná, Juanita, si no me equivoco, el pueblo estaba de acuerdo, el pueblo estaba unido de eso lo que le iban a hacer ser rey a David. Pacto significa cortar. Los pactos que hacían al cortar la piel de un animal en reconocimiento de la responsabilidad que ambas partes contraían, pero lo hicieron delante de Jehová. Esto muestra un acto de reconocer la presencia de Dios. En otras palabras, no solamente estaba David, los ancianos y el pueblo, pero también estaba la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque era un mandato divino. Desde el principio ya lo habían escogido para esto. Aprendemos que los creyentes debemos tener una actitud de reverencia ante el Señor y conducirnos con temor santo. Mateo 5:37 dice, pero si a vuestro hablar sí, sí, no, no por lo que más, no porque lo que es más, y esto es de mal parece. En otras palabras, nuestro hablar, nuestra conducta como cristianos, ¿me dicen algo? ¿Sí o no? No maybe, no quizá, no, sí o no. Ese debe ser nuestra respuesta. Después de aquel pacto, David fue ungido como rey sobre Israel. El verso 4 nos dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar en Israel. En otras palabras, si David tuvo que esperar después de que Samuel lo ungió 15 años, vamos a poner que él tenía que tener más o menos esa misma edad, 15 años, ¿verdad? Pues ahí está lo digo yo, porque la matemática es mal. Mi parecer, dice, a esa edad los sacerdotes comenzaron su ministerio, el número 4 y 3. A la edad de 30 años, arriba hasta 50 años, todos los que entraban en compañía servir el tabernáculo de reunión, que esa era la edad que supuestamente pues, los sacerdotes entraban a su servicio. Como David es tipo de Cristo, también Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, ¿verdad? Y lo dice en Lucas 3:23. David reinó por 40 años. Una lección importante aquí es cómo Dios confirmó a David en el reino por tantos años. Y como tú dijiste al principio, David tuvo sus bajas y tuvo sus altas, pero supo hallar gracia delante de Dios, supo hallar misericordia. Durante esos años tuvo que librar grandes batallas y entregó a su hijo Salomón su reino en paz. Esta partecita, yo digo algo, ¿verdad? En la vida de David, algo que me tocó, ¿verdad? Que me marcó cuando yo leí la vida de David. Fue cuando Absalón le quitó el reino, su propio hijo. ¿Sabes lo que es? Sangre de tu sangre. Quitarte el reino. Y él pues dijo, pues no voy a pelear contra él. Me voy. ¿Entiendes?
Pero, discúlpame, para que tú veas a dónde llegaba la confianza de David y el saber que Dios estaba en el asunto, como que dice, no te preocupes, tranquilito, papá. Dios tiene todo en control y es esperar en el Señor, porque Él no se puso pico a pico con él, mira, aquí me puso Jehová, aquí voy. Él no se puso el tablero ni se puso. Era su tiempo, él todo tranquilo. Para que ustedes vean, la vida de David no fue color de rosa, como decimos nosotros. También Cristo es príncipe de paz, Isaías 9:6, donde dice príncipe de paz. El versículo 5 nos revela las capitales que David usó para su reino en el templo en el tiempo de su reinado. En Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses, en Jerusalén 33 años, y recordemos que Jerusalén fue ciudad de David, ¿verdad? Porque sabemos que él fue que la conquistó de los judeseos. Aleluya, la llamó. Y en Israel y Judá 3 años. Sabemos que Cristo estableció su reino desde Jerusalén y esto concuerda con lo dicho del Salmo 48:2. Hermosura, providencia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión y los lados del norte, la ciudad grande. Los siervos del Señor deben trabajar bajo el señorío de Cristo y permitirle cumplir su voluntad a cada fase de su ministerio, ¿verdad? Como David hizo. Sí, yo siempre he dicho algo y, ¿verdad? Siempre lo tengo en mente. Si el Señor te prometió algo, Él lo va a cumplir. ¿Cuándo? No sabemos, pero lo va a cumplir. Todo a su debido tiempo. Aquí me falta que se Está en nosotros saber esperar, no desesperarnos. Dice, Dios confirmó a David en el reino por tantos años. Mientras Ramón hablaba, y hablamos de que era un chamaquito, un nene, mire si Dios conocía aún el corazón de ese varón, cuando le dice a Samuel de que él lo que mira son las apariencias, porque vio a aquellos hombres grandes, a aquellos hombres, pero David, vamos a poner que era un niño, lo que se fuera, pero vemos cuando se fue a enfrentar con Goliat, el coraje, el celo que tenía David por el pueblo de Dios. Porque él le hizo frente con coraje, pero fue un coraje, vamos a ponerle santo en ese sentido, en defender lo que era de Dios, porque estaba defendiendo el pueblo de Dios. Se parece a nosotros como pueblo cuando no nos atrevemos a hacerle frente a gobernantes que hoy día están cogiendo al pueblo de Dios y poniendo, nosotros nos parecemos mucho a David, ¿verdad? Defendemos la obra de Dios, nos parecemos a David, ese celo por la obra de Dios, por el pueblo de Dios, nos parecemos mucho. Vive Jesús. Dios tenga misericordia, porque así es que deberíamos de ser el pueblo de Dios, como ese jovencito que peleaba, gloria al Señor, por el pueblo de Dios. Porque dirían los demás, pero mira qué chamaquito, pero Dios ya había visto en el corazón el fuego que había en el interior de él hacia Jehová Dios, ese amor, gloria al Señor, por algo de que, como mencionó Jamona, le fallaba. Miren lo que Dios ve en nosotros hoy día. Dios ve nuestro corazón. En nuestra humanidad hay momentos en que le fallamos a Dios. Somos seres humanos y esta contraria carne lo que quiere es el pecado. Y eso es una lucha constante que tenemos. Pero Jehová Dios sabe que cuando tú fallas, cuando tú pecas, si es porque a ti te gustó o es algo que ocurrió por X o Y, el Señor sabe que cuando tú te arrepientes de corazón y tú vas a la presencia del Señor y la gracia de Dios te cubre, tú eres de los que buscas otra vez de nuevo volver al mismo pecado y volver a... Todo eso lo sabe el Señor. Porque de que le fallamos, de momento fallamos, mire, somos humanos. Pero todo está en si es porque a mí me gusta o es porque fue porque caímos. Porque en la carne llega el momento, un momento dado, no somos perfectos, gloria al Señor. Pero Dios ve todas esas cosas. Y David tenía un corazón conforme al de Dios, mis hermanos. Porque había ese fuego ya desde ese muchachito, desde antes de ser ungido como rey, gloria al Señor. Dice Dios mismo,
Aquí aprendemos que es Dios mismo quien puede traer estabilidad a nuestro ministerio. Por tanto, cada día debemos depender de su gracia al trabajar en su obra. Porque debemos de depender, nada de esto es por mi fuerza, nada de esto es porque, ay, mi Dios eterno. Usted y yo tenemos que entender que la gloria y la honra de todo lo que ustedes hacemos desde que nos levantamos, que nos acostamos, es por la misericordia de Dios. Amén. Que nada de lo que tú haces es porque, inclusive ni lo que recibimos es porque realmente nosotros no lo merezcamos, es por la misericordia de Dios, dándole siempre la gloria y la honra a Él y teniendo, como dijo Ramona, que si Jehová Dios te prometió algo, espera, no te desesperes, espera. Es como pasó ahora con mi hermana, trayéndole de esto así, dentro del proceso cuando la estaban operando, la primera operación de lo del cáncer. Esa mujer tuvo una experiencia, gloria al Señor, que ella la va a testificar de esto en su tiempo, mi hermano, porque realmente Dios es grande, pero le cuento por encimita rápido. Ella dice que en medio de ese dolor tan fuerte que tenía, gloria al Señor, ella cayó como un estado que se desmayó del dolor tan fuerte que tenía, gloria al Señor, y dice que de momento ella ve que el cuarto se llenó de una luz inmensa. Entonces dice que ella siente esa figura que se para a su lado de su cama y pone su mano, que ella dice que todavía cierra sus ojos y siente esa mano sobre su frente. Ella dice que eso no lo puede, y esa mano sobre su frente, y le decía que estuviera quieta, que él estaba con ella dentro del proceso y que no la iba a dejar sola. Vive Dios. Y dice ella que mi sobrina entonces me dice que ella estaba sola con ella en el cuarto y dice que su madre por un minuto comenzó a hablar lenguas dentro de ese dolor. Dice ella que ella comenzó a hablar lenguas en esa camilla. Ella dice, si llega a llegar un enfermero por ahí para de la gloria, que es lo que la va a tildar, que la anestesia, que cualquier cosa. Ella dice que estuvo como un minuto así. Y decía, que no se vaya el hombre grande, que no se vaya el hombre grande. Y la nena dice, mami, ¿quién? El hombre grande, que no se vaya, le decía. Cuando de momento vuelve y cae, dice, mami, dice, el hombre grande, que no se vaya. Y comenzó a hacer esa experiencia que tuvo. Dijo que no vio su rostro, pero sí una vestidura blanca de ese personaje que estaba, que dijo que iba a estar con ella. Y en estos días entonces hablaba yo con ella allí en el hospital, dice, ay, nana, yo que tuve esa experiencia, pero el enemigo es tan y tan sucio que mira dónde, ahora me cogió mi puñete, pero yo tengo que seguir creyéndole a Dios que si Él dijo que iba a estar conmigo en el proceso, Dios me va a sacar de ahí. Y todos decimos que hay que tener esa confianza de que, ok, está en esta situación, pero si Él prometió estar contigo, de que vas a estar en este proceso, ahí no podemos perder la fe. Gloria al Señor. Tenemos que Él tiene todo bajo control. Todo está, usted y yo volvemos a lo mismo, esperar en su tiempo. Que desesperamos, ay Dios mío, desesperamos, pero al final vamos a ver la victoria y vamos a contar las cosas grandes y hermosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Vamos, Leo, tienes espejuelo, te di leer la palabra aquí. Y todos los hermanos son testigos que te dieron con el espejuelo. Así que cógeme la 3A. La 3A. La 3A, ¿verdad? Amén. Dios sentó a Cristo a su derecha y someterá a sus enemigos. Esta misma, gloria a Dios. Eso se ve el libro más sirviente y todos los dientes. Ya lo sé. Ya lo sé. Ahora lo que dice el Señor. Jehová hizo el milagro, ya lo sé. Dice, el Señor atribuyó el Salmo 110 a David, quien llama Señor a Cristo. El mismo Jesús le presentó a Jesús adversario. ¿Cómo David le llama Señor a quien es a su propio hijo? Marcos 12:37. Sabemos que Jesús es hijo de David, heredero de su trono para siempre, pero a la vez es Señor de David y de todos los que creen en Él. Qué bueno. Señor de David y de todos los que creemos en Él. Aleluya. Los creyentes reconocen el señorío de Jesús sobre sus vidas. En la segunda parte del versículo 1, versículo 1, Padre invita al Hijo a sentarse a su diestra. Debemos entender que esta autoridad
dada al Hijo fue manifestada cuando el Señor ascendió después de su resurrección. Debemos estar agradecidos del Padre porque nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Efesios 2:6 dice: la promesa del Padre al Señor es que pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. En Isaías, el Mesías es el siervo sufriente, pero aquí aparece como rey de triunfa sobre sus enemigos. Debemos asumir una conducta de fe en la batalla espiritual. Nuestra victoria está determinada por el hecho de que Cristo ha vencido y en Él somos más que vencedores. Romanos 8:37. Se me quedó aquí cuál era se me fue. Ya vio. El 2, ¿verdad? Sí, el 1 el 2. Dice, Samuel, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo. No, Bueno. el 3, la A de la 3. El 110. Y es el Salmo 110. Ok, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Ya? Amén, amén. Dice: Jesús tomó ese modelo para pedir al Padre que sus discípulos también sean uno. Dice: los creyentes debemos estar dispuestos a guardar la armonía en el cuerpo de Cristo, porque no fuimos llamados a discordia, sino a armonía. Y yo le preguntaba a la nena mía que sabe de música, que qué era la armonía. Y a veces pensamos que como pueblo de Dios, o como vamos a poner que somos todos músicos, que todos tenemos que tocar un mismo tono para que se oiga bien. Y la armonía está que aunque usted esté en fa, yo esté en do y aquel esté en re, cuando esas voces se unen, gloria sea al Señor, al final, no sé si usted ha escuchado esas orquestas con esas voces angelicales, ellos no han cantado todos en una misma, en un mismo tono, gloria sea al Señor, sino en diferentes, pero que cuando se unen, mi hermano, eso suena como ángeles. Y usted y yo podemos ser diferentes porque imposible que yo sea como Leo, como Jamona, gloria a Dios, no, gloria sea al Señor. Pero hemos sido llamados, gloria sea al Señor, tenemos que cantar una misma canción, tenemos que estar unidos, tenemos que ser uno en Cristo Jesús, no uno por aquí, uno por allá, que los 5 dedos de la mano son todos distintos, pero esta mano se necesita uno del otro para agajar. Yo siempre he escuchado desde que uno está más de esto, pero que te haga falta un dedito, para cuando tú quieres apretar a ver si imposible, bendito sea el Señor. Nos necesitamos, gloria sea al Señor, los unos a los otros. Dice que hemos sido llamados a una armonía en el cuerpo de Cristo. Sabemos que Jesús es hijo de David, como les mencioné al principio, que el pueblo decía hijo de David a Jesús, el heredero de su trono para siempre, pero a la vez es Señor de David y de todos los que en Él creen, gloria sea al Señor. Nuestra victoria está determinada por el hecho de que Cristo ha vencido y en Él somos más que vencedores. Él venció, usted y yo venceremos, gloria sea al Señor. Todo está, volvemos a lo mismo, en que nos mantengamos arraigados, gloria sea al Señor, a esa cruz, a nuestra fe, gloria sea al Señor, al Maestro, que es difícil, sí, pero vamos a vencer. Él venció, usted y yo vamos a vencer. Esto no creer. Cuando yo estaba estudiando esta parte, cuando dice unidad, ¿verdad? Porque vamos a poner un ejemplo, si estamos hablando de otra cosa que no sea la palabra, pues quizás vamos a tener un... Nuestro eso mismo. Pero para mí, ¿verdad? Y si me equivoco, me corrijo. Cuando aquí dice unidad, es la palabra. ¿Sabes qué? Que Tony, vamos a ponerlo, cogiera a Tony. Ajá, Tony. Ajá, Tony, vamos a poner que Tony, yo le diga a Tony que la palabra me dice a mí que mentir es malo, yo no puedo mentir. Entonces Tony me dice, no, Jamona, pero una mentira pequeña no es mala. Ven, ya estamos, ¿qué? Ya no estamos unidos en la palabra. Gloria a Dios. Que para mí,
cuando dice unidad es cuestión de la palabra, ¿saben? Vamos a En lo ver que hemos creído, una sola cosa. eso. Tiene que haber una unidad en lo que hemos creído. Es igual cuando se menciona, cuando vamos a hacer una oración, cuando hay una unidad de fe por un mismo acto, de que una persona sea sanada, no que yo esté orando por fe, usted está orando, pero está, la palabra está, pero los pensamientos están por... Ahí no hay unidad, gloria al Señor. Tiene que haber un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo anhelo. Como nuestro anhelo, creo yo, de todos y cada uno de nosotros, que cuando esa trompeta suene, nuestros oídos estén bien afinados al Señor y que todos... Ese es nuestro mismo sentir, creo yo, todos. Señor, amén, aleluya. Nuestro mismo sentir, nuestro mismo pensar. Pero ese sentir, discúlpame que No, te no, interrumpa, en ese sentir es como decía el pastor cuando trajo los estudios. ¿Cuánta gente cree, cuánta gente está diciendo que cuando el Señor suene la trompeta, los vayamos, ellos tienen otra oportunidad para salvarse? Tiene la misma unidad que la palabra, de lo que dice la palabra. No. Es lo que yo te quiero decir. Ese es el punto donde yo quiero llegar. Tenemos que estar en la palabra. ¿Qué No hay dice otra, la por eso, palabra? ¿por qué tú crees que constantemente se está diciendo que usted y yo, si hay alguien que le va a hablar, no espere que vengan fulano, la palabra de Dios habla, la palabra de Dios, yo nunca me puedo olvidar de hermano Pedro. ¿Quién fue el que lo sacó a él del error? La palabra del Señor, porque no hay otra cosa. No, la palabra del poder, y no esto te dice, ay, pero que este choco de palabras. La palabra de Dios es viva y es eficaz y hace el efecto en el ser humano. Es la palabra de Dios, no es otra cosa. ¿Entendiste, Ramón? No, no, está bien, dale. Es la palabra de Dios, no hay otra cosa. Y tiene que haber una armonía. Tenemos que tocar todos, aunque sean diferentes, ¿no? Pero vamos todos al mismo blanco. No traten de coger shortcut. Tenemos que andar por el mismo camino. Hay uno solo. No digas que vete tú por aquí que yo no voy por allá. Porque no voy, José. ¿Cómo es, Maravilla? Hay uno solo. Aquí no hay dos. Porque si tú te fuiste por uno y yo por otro, tú vas a terminar en un lado y yo en otro. No nos vamos a encontrar. Hay uno solo, gloria sea al Señor. ¿Y qué nos dice para terminar? Maggie, ¿me la termina? Coge la última parte. ¿Qué son? Ah. Son un avión. El pueblo de se ofrecerá voluntariamente a Cristo, el Santo y Eterno Rey. Escrito Salmo 110:3 me dice: Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. La autoridad que el Padre ha dado al Hijo al sentarlo a la derecha contiene lecciones valiosas para el creyente. El verso 3 deja ver que el Mesías tiene un pueblo. Ello es una diferencia en el tono de dos versos anteriores donde se menciona a los enemigos del rey. Ahora, David describe a Cristo en santa comunión con el pueblo. Cada hijo de Dios debe agradecer el privilegio de ser llamado pueblo de Dios. Los gentiles antes no éramos pueblo, pero ahora la misericordia de Dios nos ha dado esa gran dignidad. David predice que el pueblo del Mesías se le ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. Lo que sucedió en la entrada por parte de Cristo a Jerusalén fue un cumplimiento parcial de aquella promesa, pero
Mari. Cerramos con esto. El pueblo se ofrecerá voluntariamente a Cristo, el Santo y Eterno Rey. Cada hijo de Dios debe agradecer el privilegio de ser llamado pueblo de Dios. Miren, hermano, yo creo que cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios, hay algo, gracias que le damos, gracias por su misericordia, gracias por la sangre de Jesús que me lavaste, gracias por tu perdón, porque hoy puedo ser tu hija. Mi hermano, porque por la misericordia de Dios somos llamados sus hijos. Gracias, Jehová. ¿Qué dice aquí? Usted y yo no éramos pueblo. Él tenía un pueblo, pero los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces a todo aquel que le recibe, que lo abraza, que se acerca a él, gloria al Señor, entonces tiene esa hermosa oportunidad de venir a ser pueblo. Dice, los gentiles antes no éramos pueblo, nosotros vinimos a ser ¿qué? Injertados al pueblo, pero ahora la misericordia de Dios nos da esa gran dignidad, gloria sea al Señor. Pero ¿qué dice él? Muy bueno dice aquí, David predice que el pueblo del Mesías se lo ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. ¿Qué sucedió en la entrada triunfal? Aquel pueblo que lo recibió con palmas, aquel pueblo que lo recibió con hosanas al Hijo de David, gloria sea al Señor, dice, pero después que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió a los cielos, tiene un pueblo numeroso, compuesto de judíos y gentiles, y ahí entramos usted y yo, gloria sea al Señor, que voluntariamente le proclamamos como Señor, que le adoramos. Esto es voluntario. Amén. Gloria a Porque Dios. a Irán nadie le puso, como dicen, un revólver o un de ahí para que adore al Señor o para cada. Tiene que hacer una adoración, un servicio voluntario al Señor. Vive Dios. Eso tiene que salir del corazón, la adoración, del corazón la alabanza, del corazón tiene que salir el servicio a Dios. Que siendo inmerecedores, la gracia del Señor cogió y injertó a ese pueblo judío, que ahora somos uno solo, gloria sea al Señor, y hoy día usted y yo podemos voluntariamente adorar al Señor. Hoy día usted y yo voluntariamente podemos servirle al Señor. Dice que cuando venga por segunda vez a reinar, su pueblo le servirá voluntariamente. Esto no es mecánicamente, aquí no hay robot. Esto es un pueblo agradecido que por la misericordia de Dios hemos sido lavados por la sangre de su Hijo y voluntariamente ofrecemos nuestros sacrificios de alabanza al Señor. Dice que la conducta de un verdadero creyente debe ser consecuente a la demanda de pureza que es propia del Evangelio de Cristo. Que no somos perfectos, que fallamos, pero nos levantamos. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene. ¿Por qué? Porque Él pelea nuestras batallas. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto que nos abraza. Pero recuerde que Él mira nuestro corazón. Que esas caídas no sean por poca vergüenza propia, que estemos buscando nuestras propias caídas, sino que como seres humanos tenemos nuestros momentos de caída y nos arrepentimos delante de Él y Él vuelve y nos levanta. Jesús. Pero seguimos caminando, no nos detenemos, gloria al Señor, porque hay que seguir hacia adelante. Y el soldado cristiano debe vivir en comunión con Cristo, fuera de Él no hay nada, mi hermano. Y de esa comunión será beneficiado por la frescura y el vigor espiritual necesarios para ser triunfantes en la batalla. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo estamos en medio de una batalla, pero la está peleando otro. Eso es lo mejor. Estamos en medio de ella, pero Él va a pelear, Él va a levantar bandera. Gloria al Señor. Así que tenemos que confiar. Mi hermano, estas han sido unas lecciones. Gloria al Señor, que como mencionamos en el principio, esto fue de principio a fin, que el que dude, porque esta palabra se cumple, gloria al Señor, al pie de la letra, es viva, es eficaz, y de principio a fin, como vimos el ejemplo que hablaba en el Antiguo Testamento de la venida del Señor, se cumplió la venida del Mesías. Hay una promesa de una venida del Mesías por un pueblo santo, y esa es la que estamos esperando que está por suceder. Gloria a Dios. Esa es la que cierra el círculo, vamos a poner así, gloria al Señor, de que el Señor está a la puerta, de que esa palabra, Gloria a Dios. mi hermano, la palabra del Señor se cumple. Hay quien dice, ay, tú eres loco, ¿qué? Loco. Loco nos van a decir loco van a correr cuando vean lo que viene. Así es. Santo. Gloria al Señor. Que nos tilden de loco, que nos tilden de loco.
Ojalá todas las locuras fueran tan buenas como esta. Gracias, Señor. Porque después que nos vamos a gozar, gloria sea al Amén. Señor. Entre la presencia, voluntariamente ofreciendo sacrificios de alabanza a nuestro Rey y Señor. Ramón, allí no te voy a conocer, créemelo. Allí te voy a conocer quién tú eres. Yo tampoco. ¿Ok? Tengo que aprovecharme de ti ahora. Gloria sea al Señor. Santo. Vamos a entrar a otra etapa, gloria sea al Señor, de estudio. Y el tema de esta, gloria sea al Señor, se la voy a decir que